Hola amigos y amigas de Aguascalientes. El día de hoy nos encontramos con el candidato a magistrado federal, Cristóbal Becerril. Bienvenido, Cristóbal. ¿Cómo Hola, estás? bien, ¿y tú? También bien, qué Un bueno. poquito nervioso. La ¿Sí? verdad que me asustan un poco las preguntas, pero bueno, vamos a ver cómo Vamos a va. darle. Comenzamos con la entrevista. Cuéntanos, ¿quién es Cristóbal Becerril? Bueno, pues soy hidrocálido, nacido y criado aquí en Aguascalientes. Soy el segundo de 5 hermanos. Mis papás también de Aguascalientes. Tengo la fortuna de que mi mamá es de un pueblo que se llama Villa Juárez, ya pegado a Zacatecas, y mi papá de Pabellón de Arteaga. Pues aquí estudié desde la primaria hasta la universidad. Y prácticamente hasta mi carrera profesional tuve la necesidad pues de buscando oportunidades de salir del estado. Perfecto. ¿Y alguna anécdota que quieras platicarnos que te haya marcado? ¿Algo que nos quieras compartir? Pues fíjate que es muy curioso que en mi adolescencia recuerdo mucho decirles que no me iba al seminario. Estuve a punto pues ya inscrito en el seminario de León. Los mandaron a 2 padres por mí, ya estaba mi maleta hecha. Y ellos estaban, recuerdo, sentados en el comedor de mi casa platicando con mis papás mientras yo terminaba de poner las últimas cosas. Yo recuerdo que los dejé esperando mucho tiempo, aunque bueno, luego la concepción del tiempo cuando eres más joven como que parece que va más lento, ¿no? Claro. No recuerdo cuánto tiempo pasó, el punto es que cuando por fin bajo y veo a los 4 sentados, los 2 padres, mis papás, mi mamá creo que se estaba a punto de llorar, pero se estaba aguantando para no hacerme sentir mal. Desde que yo estaba bajando la escalera, recuerdo que yo ya sabía que no debía irme, ¿no? Que mi camino era distinto. Pero me daba muchísima pena decirle que no. En ese momento de mi vida, más joven y con una ideología pues un poquito diferente, sentía que debía cumplir pues, cumplir con ellos, ya estaba el compromiso hecho. Y cuando estaba a punto de despedirme de mis papás, simplemente les dije que no podía irme y me arrepentí así en plena sala de mi casa. Insisto, pues las emociones de joven son distintas. Recuerdo que me subí muy triste a mi cuarto y mientras estaba subiendo la escalera recuerdo que el padre le estaba poniendo una regañiza a mi papá, diciéndole que no había alimentado suficientemente mi fe, mi vocación. Y al final pues mis papás aceptaron el regaño, tuvieron la gentileza de subir al cuarto y decirme que estaba bien, que lo hubiera pensado, que mi decisión había sido muy valiente. Recuerdo mucho las palabras de mi papá, aprender a decir que no está bien. Y en ese momento para mí ellos representaban una autoridad pues muy grande, ¿no? en la vida y en general de las personas. Y recuerdo que me alentaba mucho eso, dice, muchos en tu lugar hubieran optado por decir que sí, aun cuando no sintieran que eso iba con su plan de vida. Y lo recuerdo mucho y en mi familia esta anécdota también se recuerda mucho, pues como que marcó un antes y un después en mi vida. De hecho fue algo que, que se me quedó grabado y que aún me sigo acordando pues ya con cariño, ¿no? Sí, el apoyo de los padres es Sí, la vital. verdad que lo agradecí mucho. Sí. Pues gracias por compartirnos tu anécdota. Bueno, y a todo esto, ¿qué te motivó a postularte como magistrado federal? Híjole, la verdad que es una respuesta bien compleja porque inicialmente cuando yo comienzo con mis estudios en la Facultad de Derecho, creo que tuve la suerte de encontrarme profesores que, que fueron sembrando en mí esa semilla por la impartición de justicia. Inicialmente yo tenía otras aspiraciones como la mayoría de los estudiantes de Derecho, pues comienzas con la carrera ilusionado pensando que vas a llegar en el juicio y te vas a parar en una sala de audiencias y vas a empezar a hacer un alegato que todos se van a quedar impresionados al punto de aplaudirte, pero la realidad es que no es así. Pero yo tuve la fortuna de encontrarme en el camino con gente valiosa que, que me llevó poco a poco a encontrar el amor por la impartición de justicia y sobre todo
gran parte de la actividad jurisdiccional requiere un estudio, o menos en el nivel federal, cuando analizas la Constitución, requiere siempre una abstracción un tanto que te permite mantenerte pues en la doctrina, ¿no? Intentando aterrizar conceptos que a veces están, digamos, pues en los libros o en las teorías de los grandes pensadores o de los grandes juristas, y todo eso intentar llevarlos al área ya pues más palpable de los justiciables, de la ciudadanía, es una labor titánica. Y cuando comienzas a encontrar a estas personas en el camino que te lo enseñan de una manera tan sensible y apasionada, o la pasión, te comparten esa pasión que tienen, te das cuenta que es una función jurisdiccional bellísima. Es como toda la sociedad nos hemos decidido organizar mediante una ley que llamamos Constitución, y nosotros tenemos el trabajo de interpretarla para poder pues establecer, digamos, de una manera las relaciones entre la ciudadanía, a veces entre el gobierno con los ciudadanos, a veces entre los propios ciudadanos, y esa labor de estar trabajando con los derechos de las personas, insisto, que implica una tarea bien bonita de estar bajando o trabajando en el nivel de las ideas, justo para aterrizarlo ya en el nivel práctico de donde se desarrollan las relaciones de las personas. Para mí se me hace una labor, pues, me llena a título personal y profesional. De hecho, justamente, una persona me formuló una pregunta a través de Instagram. Tengo la fortuna de tener una amiga que se dedica a las artes, y me decía, la labor de un juez requiere de creatividad, y nunca lo había pensado así, pero muchas veces cuando tenemos que comenzar a redactar una sentencia, la sola estructura del documento ya requiere de una creatividad impresionante. Intentar llevar a cabo la interpretación de un derecho que tenemos todos en la Constitución, por hablarte de algo, a la familia, y partir de ese derecho a un problema en específico, no sé, a alguien que tiene problemas para concebir, hasta dónde llega el alcance, o cómo pueden llegar a acceder a un procedimiento para concebir un hijo. Es un desarrollo muy creativo que tenemos que emprender todos los que trabajamos en el aparato jurisdiccional todos los días. Y no sé, me parece que es una función que en todos los sentidos me llena, y por eso es que decidí postularme. Creo que pues es mi vocación así para esto, y me siento muy contento de tener la oportunidad. Sí, bien dicen que la escuela es la segunda educación, ¿verdad? Sí, entonces, sí, claro. Es muy importante eso que dices. Bien, ahora, ¿cuál ha sido tu reto más grande que has enfrentado en toda tu carrera y qué aprendiste de él? Mira, justamente también muchas personas me han preguntado en Facebook, en Instagram, porque bueno, ¿cómo es que comencé desde abajo? No tengo una familia que sea de tradición jurista o de abogados, ¿no? En realidad, pues soy el primero de mi familia que optó por el derecho, y desde que comencé la carrera me di cuenta que iba a ser todo un reto el no haber tenido nunca el contacto pues con el ambiente judicial o en general de la abogacía. No sabía cómo conducirme, ni siquiera sabía dónde dirigirme para pedir trabajo. Entonces cuando yo opté por recurrir al primer lugar a solicitar un empleo, llego yo a los juzgados del estado de Aguascalientes, y lo primero que me ofrecen es una computadora junto al centro de copiado, y estar pasando a hojas de Excel unos libros gigantes de gobierno donde se registraban Un capturista. literalmente un capturista. En ese lugar era una sala de lectura, y ahí llegaban todos los abogados a pedir expedientes. Yo en ese momento no me daba cuenta que en realidad me estaba forjando, no sé,
carácter, porque me daba muchísima pena que me vieran mis compañeros que llegaban a pedir ya expedientes, que ya estaban, digamos, en el ambiente jurídico, llegaban a pedir expedientes, lo consultaban, yo veía que estaban ya involucrados en algún asunto, y yo lo que hacía era transcribir libros de gobierno en una hoja de Excel, libros de gobierno, te estoy hablando de 1970, que quedaron ahí rezagados y que pues intentaban meterlos de alguna manera a un sistema para la búsqueda de partes, para buscar a los actores, a los demandados. Luego les pedían ubicar juicios muy viejos y no sabían ni dónde estaban. Entonces, mediante esos libros, digamos que los empezamos a pasar en electrónico pues para poder ubicarlos. Entonces, en ese momento, a mí me daba hasta pena, ¿no? Que me vieran que yo lo único que hacía era trabajar en una hoja de Excel. Tuve la fortuna de que coincidí con una persona pues muy valiosa que me dio la oportunidad, la juez Sandra Marín. Fui yo, le dije que si me daba la oportunidad pues ya de comenzar a hacer algo, un trabajo un poco más jurídico. Tuvo la gentileza de confiar en mí y me dio una oportunidad como, pues igual, como meritorio. Dentro del Poder Judicial, no sé si todavía hay eso en los juzgados del Estado, actualmente en el Poder Judicial Federal ya no existe esta figura, pero éramos conocidos como meritorios, que literalmente éramos personas pues que hacíamos méritos para un día llegar a una plaza. Entonces la juez me da una oportunidad como meritorio, no recibía ni un sueldo, ningún tipo de prestación, y así estuve durante un tiempo, hasta que finalmente pues buscó la manera de que se me diera una beca. La verdad que era una cantidad muy significativa, y en ese inter pues tuve la fortuna de conocer al magistrado Herminio Huerta Díaz, que me dio la oportunidad de brincar al fuero federal, y ahí me gusta pensar que era un ganar-ganar. Él tuvo la amabilidad de enseñarme a elaborar sentencias, proyectos de sentencia, que es lo que sigo haciendo hasta hoy. Y la paciencia para enseñar a alguien que no tenía ni idea de cómo elaborar pues una sentencia desde cero. Y me gusta pensar que yo de alguna manera contribuí un poco o mucho al tribunal en el que en ese momento estaba laborando. Así estuve igual muchos años sin un sueldo. Por ahí alguna vez que ya sabes, que alguien estaba embarazado y se incapacita, que alguien sufrió alguna enfermedad. Eras el sustituto. Y sí, y a veces no siempre era yo la persona que estaba inmediatamente para recibir pues ese nombramiento provisional. Pero bueno, pues seguimos trabajando, y con el tiempo, unos años ahí trabajando bajo este mismo esquema, eventualmente pues llegó la oportunidad de ya integrarme, digamos, de forma definitiva en el Poder Judicial. Y creo que ese recorrido, aunque ahora lo veo muy feliz y me siento muy orgulloso de haber pasado por todos esos pasos, pues también creo que fue todo un reto. O sea, creo que fue todo un reto, y de alguna u otra manera creo que eso me marcó como persona, Sí, pues, es un pues proceso bastante. bastante largo. Muy bien, seguimos. Ahora, no todas las personas saben qué hace un magistrado federal. ¿Puedes explicarlo de manera sencilla? Bien, y ahora no todos saben qué hace un magistrado federal. ¿Crees que nos puedas explicar de una manera sencilla lo que hace un magistrado federal? Sí, mira, voy a recorrer un poquito tu imaginación. Me gustaría que pienses que vivimos en un lugar donde no hay sociedad. En la selva, no sé, puedes imaginarte lo que tú quieras. Entonces, somos un grupo de personas que se junta y decide crear, o decidimos organizarnos, y para eso vamos a crear una ley. Esa ley se va a llamar Constitución. Lo primero que va a establecer esta Constitución son todos nuestros derechos. Te estoy hablando del derecho a la vida, a tener una familia, trabajo, a dedicarte a lo que tú quieras, al nombre, lo que tú quieras. ¿Para qué? Justamente para que ya estén reconocidos estos derechos, comúnmente conocidos como derechos humanos, y así evitar que las autoridades que también van a estar creadas dentro de esta Constitución no los transgredan. Pero bueno, puede ser el caso que las autoridades que también estamos creando en esta Constitución
pues durante su actuar transgredan uno de estos derechos, lo violenten o como tú quieras, ¿no? Es decir, que te detengan arbitrariamente en la calle, puede ser, o tú tienes derecho a la salud y alguna autoridad te impide acceder a este derecho porque simplemente no deciden no practicarte una cirugía o no darte algún medicamento. Entonces, en la propia Constitución creamos también, digamos que el antídoto o la forma de evitar que las autoridades sigan violentando estos derechos, y eso es el juicio de amparo. Así que cualquier persona, cualquier particular, cuando se siente agraviado por esta Constitución que recién creamos en este momento, dice, oye, esta autoridad, no sé, me detuvo ilegalmente en la calle, voy a promover un juicio de amparo. Pues ese juicio de amparo lo conocemos los juzgados y los tribunales colegiados. Un tribunal colegiado lo integraríamos por 3 titulares y simplemente se trata de eso, de entonces revisar el acto de una autoridad que tú estás demandando mediante un juicio de amparo, así que las partes van a ser un ciudadano en contra de una autoridad. Porque hay que un poquito de quitarle esta idea de que el juicio de amparo también se promueve contra ciudadanos. Bueno, hay una posibilidad, pero no la vamos a discutir ahora, es un tema muy complejo, pero para que quede, digamos, entendido de manera sencilla, digerible, básicamente es un ciudadano que siente agraviado alguno de sus derechos y para eso recurre al juicio de amparo para intentar o demandar a la autoridad que siente que le transgredió estos derechos. No sé, te estoy hablando de cualquier cosa, una expropiación, por ejemplo. O sea, imagínate que tienes un predio y de repente llegas y hay una carretera construida en medio de un terreno que es de tu propiedad. Pues entonces ahí intentaríamos proteger el derecho a la propiedad mediante la promoción de un juicio de amparo. Ya sabemos qué es lo que hace un magistrado. Ahora, ¿cómo impactan las decisiones de un magistrado en la vida cotidiana de las personas? Pues justamente en todo, justo la actividad de un magistrado lo que procura todos los días es proteger los derechos de todas y todos. Las decisiones que se toman en cada una de las sentencias pues impactan en todos los aspectos de la vida de las personas. Tiene tanto alcance que incluso si el día de hoy se expidiera una ley prohibiéndonos tener esta conversación, videograbarla, publicarla, expresarnos, pues la decisión de un magistrado podría suspender el cumplimiento de esta ley y a la postre ordenar incluso que no tenga ningún efecto sobre nosotros. Y así como podría ser sobre el derecho a la libertad de expresión, pues podría ser sobre un impuesto, por ejemplo, ¿no? O la prohibición para que alguna persona se dedique a lo que más le gusta, a lo que más le apasiona. Pues podríamos incluso también impedir que una autoridad le niegue el derecho a la libertad de trabajo. Entonces debemos siempre considerar que el trabajo de un magistrado es eso, la protección de todos los derechos que con mucho trabajo y a través de muchísimos años de lucha ha logrado tener pues el pueblo de México. Esta es una pregunta aparte. ¿Se podría decir que tiene que ver algo como parecido a lo que hace Profeco? Mira, el tema de Profeco es que es una procuraduría que se refiere a una parte muy pequeña de los derechos, que es los derechos del consumidor. Y entonces tiene que ver justamente con actos, vamos a decirlos así, del comercio o estas cuestiones más mercantiles de cuando consumimos algún producto o algún servicio y este prestador del servicio pues no nos cumple. Entonces ahí lo que procura hacer Profeco es intentar hacerlo de intermediario entre esta persona que te prometió algún servicio o la calidad de algún producto o no te cumplió en el tiempo. Entonces Profeco sí revisa un poco las relaciones entre los particulares e intenta actuar como mediador. El tema con la Procuraduría de Protección es que no logra ser vinculante, es decir, no puede obligar a estos particulares prestadores de servicio o comerciantes a cumplirte directamente. De hecho, ahí tendrás que recurrir a un juez que si tiene fuerza o sus sentencias pueden tener una fuerza incluso coercitiva para obligarlo a que cumpla o te devuelva tu dinero, te pague alguna indemnización. Al final de cuentas,
si la Profeco no logra resolver el problema que tú tienes con algún servicio o algún bien que hayas adquirido, tendrías que recurrir en siguiente instancia ante un juez. Ahora, ¿nos podrías explicar la diferencia entre un juez y un magistrado? Sí. Y pues, ¿por qué es tan relevante esta elección pues, para la ciudadanía? Sí, en términos generales es una cuestión, pues lo vamos a decir, de jerarquía. Un juez de distrito regularmente revisa, digamos, en un primer nivel, en una primera instancia, un juicio de amparo. De manera que si llega una persona y dice, una autoridad transgredió mi derecho a la salud, y el juez dice, estima que no te lo transgredió, tienes tú un recurso, tienes a alguien más que te revise la resolución de un juez de distrito, y en ese caso sería un tribunal colegiado de circuito. Y entonces sería esa más que nada la diferencia más sustancial. Digo, al margen de que el órgano de un juzgador de distrito se compone por una sola persona y el tribunal pues por tres. Pero fundamentalmente es eso, ¿no? Es un juez de distrito, analiza un juicio de amparo en una primera instancia, y si alguna de las partes no está conforme con la sentencia que emita el juez, tiene a su alcance una revisión mediante un tribunal colegiado. Entiendo, muchas gracias. Oye, y se dice que la justicia en México es lenta y burocrática. Desde tu experiencia, ¿qué tan cierto es esto? Y pues, ¿qué se puede hacer para mejorar? Mira, definitivamente creo que tenemos una deuda con la sociedad. Creo que podría ahorita sacar los números, y justamente en el órgano jurisdiccional en el que yo laboro, anualmente sacamos cientos, miles de asuntos egresan del juzgado, y a veces simplemente no nos damos abasto. Pero bueno, me parece que eso no es una justificación para la sociedad. Quizás eso sea un reclamo que como institución deberíamos de hacernos a nosotros mismos, si a veces estamos superados en el número de asuntos que tramitamos. Me parece que para mejorarla, siempre la capacitación continua. Me parece que los titulares del Poder Judicial de la Federación siempre han intentado continuar con el estudio, y eso siempre va a abonar en una justicia más pronta. El tener las herramientas jurídicas en los titulares va siempre a ayudar a resolver los conflictos de manera más rápida. Me parece que la implementación de tecnología es urgente, ¿no? Tenemos por ahí un par de trámites que seguimos haciéndolos a la vieja usanza. El expediente electrónico, como se tramita actualmente, ha venido a abonar mucho, pero hay un tema pendiente todavía que hay que comenzar a trabajar. La comunicación entre instituciones. A veces parece que entre Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo somos enemigos, y se nos olvida que en realidad lo que hacemos es controlarnos, ¿no? Entender que el Poder Judicial es eso, es una forma de analizar los actos que emiten los otros dos poderes, y no dejar de pensar que somos enemigos, sino que estamos en realidad pues realizando una función en beneficio de la sociedad. Sí, creo que deberíamos dejar de ser un tanto celosos entre los poderes y comenzar a platicar en tener mejores canales de comunicación, pues, y entendernos como justo eso lo que somos, o sea, una creación del pueblo de México que pretende tener unos poderes fuertes, unidos en beneficio de todos. A veces es difícil, ¿no? De verdad que tramitar un juicio sabiendo que la autoridad está ahí, y los canales de comunicación entre las instituciones, pues no voy a decirlo cerradas, ¿no? La verdad es que, pero ni siquiera a veces tenemos la amabilidad entre nosotros comunicarnos. No sé, imagínate que se dictó ya una sentencia en la que se amparó a una persona, y pues esa sentencia sí tiene que cumplir, ¿no? Tiene que llevarse a cabo ya en lo material, no quedarse solamente en papel, y a veces quizás esa falta de comunicación la hace el cumplimiento más tardado. Quizás si fuéramos un poquito más flexibles con el tema, por supuesto que sin violentar ningún principio de la Constitución, y tener esa apertura sin dejar de ser un tanto celosos, porque al final de cuentas me gusta pensar que mi trabajo no me pertenece a mí. Me gusta pensar que el trabajo, la actividad que yo desempeño es lo que a mí me gusta hacer, pero al final le pertenece pues
a los justiciables, a las personas que se acercan buscando justicia. Mi trabajo al final es de ellos y creo que en ese sentido debemos de actuar, dejar de ser un poco celosos con el cargo, no sentirnos que es de nuestra propiedad ni mucho menos, y en lugar de eso abrirnos hacia las demás instituciones pues para trabajar en beneficio de los demás. Capacitación, comunicación e implementación de la tecnología. Así es. Me gusta tu resumen. ¿Es cierto o no que los jueces y magistrados responden a intereses externos? Oye, ¿y es cierto o no que los jueces y magistrados responden a intereses externos? Mira, yo tengo 15 años trabajando en la judicatura y jamás he dado ni siquiera la oportunidad para que me hagan alguna propuesta de algún tipo de corrupción o emitir un fallo en determinado sentido. Las personas con las que he trabajado tampoco nunca ni siquiera me han insinuado resolver o proponer alguna sentencia en favor de alguna de las partes. Tengo la fortuna de haber trabajado con gente honesta y, insisto, gente que me ha transmitido esa pasión por la impartición de justicia. Y te estoy hablando que desde ese lugar en el que sacaba copias, he podido llegar a incluso colaborar en tribunales internacionales y nunca jamás se me ha hecho ni siquiera la sugerencia de un tipo o de favorecer algún interés externo, cualquier cosa que se entienda por ello. Creo que no sé si dentro de todo el abanico de juzgados que existen en México esto suceda, pero a mí en lo particular y desde mi experiencia, me parece que el Poder Judicial se ha mantenido al menos al margen, o ha intentado hacer efectivamente ese papel de control de los otros dos poderes, y pues esa es mi intención en el cargo. Claro, muy bien, hablas por ti. Bien, ahora, no todos los ciudadanos pueden elegir a sus magistrados. ¿Por qué esta elección es un cambio histórico? ¿Y cómo puede la gente asegurarse de tomar una decisión pues informada? Mira, hay que considerar que antes de la elección, las personas que actualmente tienen los cargos de jueces y magistrados accedían a ellos por un examen. Bueno, varios exámenes. Era todo un proceso en el que competían contra miles de candidatos y al final muy pocos accedían a estos lugares. Entonces, estos filtros, de alguna u otra manera, pues eran una forma de garantizar que quien accediera a los cargos tenían los conocimientos suficientes para asumir el reto que implica traer la batuta de un órgano jurisdiccional. En esta elección, esos controles no están. Entonces, creo que la tarea que antes hacía las instituciones de verificar los perfiles y el conocimiento de los titulares, pues ahora se la dejaron a la ciudadanía. La ciudadanía debe asumir esta responsabilidad e informarse de los perfiles, de los currículums, de los antecedentes, conocer a sus candidatos, acercarse a ellos, porque van a decidir de primera mano a las personas que van a determinar lo que va a pasar en sus vidas en términos generales. Entonces, si tú en algún momento tienes algún problema familiar o mercantil, o alguna de las personas que nos está viendo por alguna causa llega a estar en un procedimiento penal, es privada de su libertad, él mismo en este momento tiene la posibilidad de elegir quiénes van a juzgar todas estas situaciones. Entonces, creo que la sociedad debe entonces reconocer que tiene ahora esta obligación de decidir y analizar los perfiles justamente de cada una de las personas que nos estamos postulando para el cargo de magistrados o jueces, ministros o el cargo dentro del Poder Judicial que sea. Es histórica porque nunca se había suscitado en México que las personas tuvieran que recurrir a las boletas para elegirnos, y me parece que la labor es titánica. Somos muchos los candidatos y podernos analizar los perfiles va a ser una tarea pues ardua para la sociedad. Pero bueno, en fin, la reforma ya está y creo que no nos queda más que como sociedad pues informarnos, buscar los perfiles y decidir por quien creamos que es el mejor candidato. Claro, informarse es lo más importante, pero tristemente vivimos en una sociedad muy desinformada. No tenemos cultura, no hay conocimiento, la gente es muy inculta, vota por votar, a veces ni sale a votar, ni saben lo importante que es salir a votar. Bien, y ahora basándonos en lo que mencionaste anteriormente,
¿qué te diferencia de los otros candidatos y por qué crees que eres la mejor opción para este cargo? Sí, gracias. Mira, comencé desde abajo, como te dije. Y poco a poco, escalón tras escalón, picando piedras. Eh, Trabajé en muchos órganos jurisdiccionales, en Aguascalientes, en Jalisco, en la Ciudad de México, y logré llegar incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fui pasante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces creo que tengo una visión global del aparato jurisdiccional y no solamente me ha permitido adquirir conocimientos jurídicos, sino también he aprendido a manejarme dentro de la institución y con las autoridades. Entonces, bajo este panorama amplio, creo que puedo aportar mucho en beneficio de la defensa de los derechos de las personas. Desconozco si algún otro candidato tenga una trayectoria dentro de la institución de este calibre y me gustaría ponerlo al servicio de la gente. Además de eso, tener aquí mi familia, haber crecido en Aguascalientes, creo que me permite conocer las necesidades del Estado, de los problemas que tiene y de su gente. Por todo eso creo que soy el candidato idóneo para ocupar el cargo y por eso es que creo que tengo todas las credenciales para postularme. Gran respuesta, Cristóbal. Muchas Gracias. Bueno, y por último, si solo pudieras compartir un mensaje con quienes buscan justicia, ¿cuál sería? Bueno, pues les diría que lamentablemente para acceder a la justicia no solo basta a veces con tener la razón o la verdad, pero para eso están sus tribunales. Les diría que se acerquen a nosotros, siempre tenemos las puertas abiertas para escucharlos y nuestro trabajo precisamente es eso, proteger sus derechos. Muy bien, pues Cristóbal, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia y pues nada, ¿algo más que quieras compartirle a la gente que te está viendo? Pues que este 1 de junio se acerquen a votar, se informen de los perfiles de los candidatos, de sus currículums, de sus antecedentes y que todos vayamos a emitir un voto responsable, conscientes de que vamos a elegir a las personas que van a decidir de todos los aspectos de nuestras vidas, sin importar de qué se trate. Cualquier cuestión mercantil, penal, laboral, familiar, creo que todos tenemos una oportunidad de decidir quiénes van a impartir justicia en México y esa es una oportunidad invaluable. Perfecto, pues muchísimas gracias, Cristóbal. Gracias a ti. Nos vemos en la siguiente, muchísimas gracias.